nombre es Andrés Felipe Barrón Andrade, estudiante de Ciencias Políticas, y hoy les voy a hablar del nuevo constitucionalismo. El nuevo constitucionalismo es el enfoque del estudio de la Constitución que nos habla mucho de, o que está enfocado mucho en la igualdad, la justicia social y los derechos humanos. Todo esto, hacerlo válido o implementarlo a través de nuevas constituciones, con el objetivo de promover que no haya desigualdad y todos tengamos las mismas oportunidades o estamos en igualdad de condiciones a través de las nuevas constituciones para el Estado. El nuevo constitucionalismo se caracteriza por esto mismo que veníamos hablando, el hacernos a todos iguales ante los ojos de las instituciones, del gobierno, con el objetivo de fomentar inclusión social, proteger los derechos humanos, la igualdad y la justicia. Algunos objetivos específicos del nuevo constitucionalismo pueden ser unos como la promoción de la participación ciudadana, toma de decisiones políticas, fortalecimiento de las instituciones democráticas y la protección a los grupos marginados o vulnerables. Si nos ponemos a ver en cada uno de estos objetivos específicos, siempre se trata, es como de incluirnos y darnos voz y voto como pueblo, para de esta misma forma no tener desigualdad de condiciones y poder todos tener el mismo acceso a las oportunidades, tanto económicas como sociales. En cuanto a sus conceptos, se basa en la idea de que las constituciones deben ser instrumentos vivos que evolucionen con la sociedad, garantizando protección de los derechos humanos, así volviendo los fundamentales para promover la igualdad. Esto busca establecer mecanismos efectivos en los que nosotros como ciudadanos tengamos la opción de hacer valer los derechos consagrados ante las instituciones. Entonces, nos podemos a ver, el nuevo constitucionalismo es algo que no solamente nos beneficia a unos, nos beneficia a todos, con la idea de que todo esté legalmente en la Constitución, programas, proyectos en los que nos pueda ayudar a crecer como sociedad, en igualdad de condiciones. La Constitución política representa el marco legal, político y fundamental de un país, ya que esta es el conjunto de normas y principios que establecen la organización, funcionamiento y limitaciones del poder del Estado, así también como los deberes y derechos de los ciudadanos. Y algunos de los aspectos clave que representa una Constitución son la estructura del Estado, los derechos y los deberes, la soberanía popular, el Estado de Derecho, los mecanismos de control y equilibrio, los procesos de reforma y la identidad nacional. Con esto vemos que la Constitución es esencial porque sirve como la ley suprema de un país. La Constitución es la norma de normas a la cual debe adecuarse en todas las demás leyes y todos los actos de gobierno. Y su función principal es garantizar un marco de convivencia pacífica, sana y justa para así regular una vida política y social de una nación. Primero que nada, mi nombre es Arnulfo Echeverry y voy a exponer un poco sobre las variedades de las constituciones, ¿cierto? Entendiendo la Constitución como la norma de normas o el compendio de normas bajo el que se rige un Estado, encontramos que las constituciones se pueden calificar en varios tipos o pueden estar catalogadas en una categoría diferente según la manera como hayan sido pactadas o formuladas, la manera en la que se puedan reformar, la manera según haya sido su origen o según la calificación hecha por Karl Lowenstein según su vigencia. Entonces, según su forma, las constituciones pueden ser constitucionarias o no escritas. Son constituciones que están más bien pactadas, como por ejemplo la Constitución de Inglaterra, que no existe, digámoslo, un libro como tal, una constitución, sino que son normas ya establecidas por la gente que todo el mundo sabe que existen, ¿cierto? Y están pues la Constitución escrita, que es la constitución existente, considero, en la mayoría de los países del mundo, que es una constitución que está pues en papel. Ahora, según la forma de modificarlas, se califican de dos formas las constituciones: una constitución rígida o una constitución flexible. La constitución rígida es una constitución que exige un camino taxativo que por lo general está estipulado dentro de la misma constitución para realizar cualquier modificación a esta, ¿cierto? Es decir, en el caso de la Constitución colombiana, esta establece cuáles son los pasos a seguir o bajo qué circunstancias taxativas específicas se puede modificar la Constitución. Ahora, las constituciones flexibles son constituciones pues que se pueden modificar como si de una ley más se tratase. Según el origen, las constituciones son otorgadas, que es cuando el monarca o el rey
dentro de su territorio, pues la escribe él solo, de cierta manera otorgándole derechos a los que vienen a ser sus súbditos o a las personas que forman parte pues, de los territorios que domina dicha monarquía. Está la constitución impuesta, que es una constitución donde hay más participación de la ciudadanía o de la sociedad a través de los representantes en un parlamento, ¿cierto? Esta constitución, de cierta manera construida por el pueblo, por sus representantes, pues se impone y el rey es quien debe ceñirse a esta. Están entonces también las constituciones pactadas, que son las que nacen de un consenso, ¿cierto? Que no se otorgan de manera unilateral, sino que son multilaterales por lo general, pues entre el gobierno y representación del Estado, o sea, sus representantes, su participación más de la sociedad, o sea, una sociedad más participativa, más incluida en la escritura o en el dictamen de estas normas. Y pues por último podemos hablar de la vigencia, ¿cierto? Esta clasificación, digámoslo así, que hizo Karl Lowenstein. Karl Lowenstein entonces hace una clasificación de las constituciones según su vigencia, ¿cierto? Él las cataloga como normativas, nominales o semánticas. Una constitución normativa es una constitución donde hay una consistencia entre las normas y la sociedad, ¿cierto? Es decir, la sociedad cumple todo lo que está pactado, escrito, dictado dentro de la constitución. Una constitución nominal es donde hay diferencias entre tanto las normas como con el hecho de que las personas las cumplen o la sociedad la cumpla. Y la constitución semántica es donde, si bien hay un acuerdo entre la sociedad y la norma escrita, esta norma escrita viola el Estado de Derecho. Cordial saludo, mi nombre es Dionesa Pardo Castro y les voy a definir las partes de la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual está dividida en 13 títulos consecutivos y se encuentra subdividida en capítulos y artículos. Tiene como principal objetivo velar por la organización del país y dar conocimiento formal de los derechos y los deberes que les corresponden a los individuos en Colombia. Colombia tiene una estructura de leyes basada en una jurisdicción civil. Esto quiere decir que la Constitución representa al grupo supremo de normas sobre las cuales se rige la nación. Bajo este esquema, el Congreso es el encargado de pasar las leyes dentro de su estructura jerárquica para que éstas sean aprobadas, y la mayoría de leyes son ordinarias y se basan en los principios comunes del mundo. La Constitución Política está dividida por un preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica y mecanismos de reforma. El preámbulo es un conjunto de fines, principios y propósitos de la ley fundamental y fundacional del Estado, explicitando el espíritu, el alma y la esencia de la nación. Sección dogmática. Es la primera sección de la Constitución Política de Colombia, que a su vez contiene el preámbulo, algunas declaraciones filosóficas y definiciones de términos importantes a tener en cuenta a lo largo de la redacción. Es importante tomar en cuenta que la sección dogmática contiene los primeros títulos 1 y 2, los cuales cuentan con un total de 95 artículos, donde es descrito el fin fundamental de la Constitución Política, así como los derechos, los deberes y las garantías de todos los ciudadanos de Colombia. Por consiguiente, sigue la sección orgánica. Esta sección incluye los títulos del 3 al 12 y los artículos hasta el 227. Dentro de estos títulos se tratan temas de la nacionalidad, participación democrática, los partidos políticos, la estructura y la organización del Estado. Además, se definen todos los conceptos relacionados con las ramas del poder. Dentro de esta sección se encuentra contenida la mayor parte del desarrollo constitucional y leyes representativas del pueblo colombiano. Mecanismos de reformas. El mecanismo de reforma contiene desde el título 13, el cual es el último contenido dentro de la Constitución Política de Colombia, y hace alusión a los mecanismos e instancias avaladas constitucionalmente para realizar cualquier reforma a la Constitución Política colombiana. Dentro de este título se contemplan dos tipos de reforma, las flexibles y las rígidas. Una reforma flexible es fácilmente ejecutable por el Poder Legislativo de la República, es decir, que los congresistas la pueden llevar a cabo. Por otro lado, una reforma rígida requiere de la aplicación de mecanismos legítimos para los cuales es necesario ejecutar un procedimiento particular. Ahora bien, el gobierno presenta tres ramas del poder: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.
El poder ejecutivo domina las ramas del gobierno relacionadas con el presidente, el vicepresidente, los ministros y los directores de las agencias administrativas. De acuerdo a la Constitución Política de 1991, el presidente debe ser elegido por la mitad de la población colombiana de sufragio. En este caso sería más del 50% de los votantes. De acuerdo a la estructura de la Constitución Política de Colombia, el presidente es la cabeza del gobierno y jefe de Estado. Es quien se encarga de administrar el país y de proteger los intereses de la nación. Está avalado por la estructura de la Constitución Política de Colombia para declarar estados de emergencia y convocar a reuniones extraordinarias del Congreso de la República. Ahora, el Poder Legislativo. Según la Constitución Política de Colombia, el Poder Legislativo está controlado por el Congreso. Este se compone del Senado y de la Cámara de Representantes. Los senadores y representantes son elegidos por votación popular y deben conservar el cargo durante los siguientes 4 años. Esos individuos deben llevar a cabo secciones legislativas de forma anual durante el Día de la Independencia de Colombia. El Poder Legislativo, por el cual se reestructura la Constitución Política de Colombia, comprende 7 pasos: iniciativa, debate, votación, aprobación, sanción, promulgación y publicación. Existen ciertas limitantes sobre la forma como este proceso debe iniciar. Sin embargo, el Poder Legislativo es el encargado de avalar cualquier cambio que se lleve a cabo en la estructura de la Constitución Política. Continuando así, tenemos por último al Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia colombiana es la entidad que está a la cabeza del Poder Judicial del país. Este organismo decide si apela o no a los errores que puedan ser encontrados en una ley, basándose en su fundamento, propósito y funciones. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, existen 3 cámaras encargadas de filtrar los temas relacionados con la aprobación de leyes en Colombia: la civil, la criminal y la laboral. De igual manera, es la que se encarga de reforzar la aplicación de los artículos constitucionales en todos los individuos de la República, incluyendo aquellos que los representan.